chicos, chicas, buen día. En este video vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto meses atrás, referidos a las mediciones, al proceso de medición. Y también vamos a recordar esta palabrita, este nombre que hace referencia a la ciencia que se dedica al estudio de las mediciones. La metrología es la ciencia que estudia todos los procesos de medición y todo aquello que implica un proceso de medición. Repasemos. Uno de los elementos que constituye o que forman parte de un proceso de medición es un objeto, son los objetos. Ahora, por objeto puedo entender en ciencia, en física, ¿no? Nos referimos a esta ciencia. Un objeto puede ser energía o puede ser un cuerpo. Recuerden que cuerpo es toda porción limitada de materia y materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Vamos a seguir considerando esa definición bastante antigua, pero a los fines del estudio en la escuela secundaria la vamos a considerar válida. La materia entonces, decíamos, es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, la materia se puede presentar de diversas formas, en diversos estados de agregación. La materia la podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, estado de gas. Esos son los estados típicos que habrán estudiado muchos de ustedes en la primaria, conocidos como los estados del agua. Pero hay otros más. Tenemos el estado de plasma, por ejemplo, en el estado en el que se encuentran los gases que constituyen el Sol, que forman el Sol y las demás estrellas. El condensado de Bose-Einstein a temperaturas muy bajas, muy bajas, y otros más que no los menciono aquí. Son a títulos ilustrativos que los menciono nomás. Pero por lo menos recuerden que como estados de agregación de la materia tenemos el sólido, líquido, gas y plasma, por lo menos esos cuatro. Ejemplo de estado sólido, no hace falta, me imagino, que les aclare. Si volvemos al agua, tenemos el agua que encontramos en el freezer o en el congelador de una heladera, en los cubitos. Líquido, el agua que tenemos en un vaso, en un lago, en un río. Gaseoso, con respecto al agua, se suele reiterar en un error, porque en los libros de primaria y algunos de secundario también, cuando hacen referencia al agua en estado gaseoso, muestran la imagen de una nube. Y eso no es correcto, porque si bien las nubes están formadas por agua, el agua que forma las nubes ya está nuevamente en estado líquido. Las nubes, cuando las visualizamos, están formadas por millones y millones de gotitas muy pequeñas de agua líquida flotando en el aire. Entonces, ¿cómo la vemos al agua en estado gaseoso? Bueno, sencillamente no la vemos. En el aire que tenemos en la habitación donde nos encontramos, hay agua en estado gaseoso, vapor de agua. Es invisible, no la podemos visualizar. También cuando exhalamos el aire que respiramos, eliminamos agua, vapor de agua, y eso normalmente, frecuentemente no se la puede visualizar, ese agua en estado gaseoso. Excepto en un día muy frío, cuando acercamos nuestro rostro a algún vidrio frío o espejo, vieron que se empaña el espejo o ese vidrio. Eso ocurre porque el agua, el vapor de agua que estamos exhalando, que estamos eliminando por nuestra nariz o por la boca, al tomar contacto con esa superficie fría del vidrio o del espejo, se condensa. Pasa de estado gaseoso a estado líquido. Pero antes de eso, antes de condensarse, el agua en estado gaseoso no es visible. Bien, y de la energía, en primer año ya pronto lo vamos a ver, pero los otros cursos ya lo han visto. Existen muchos tipos de energía. Energía cinética, energía térmica, energía potencial. Hay muchos tipos de energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. También la energía radiante, como la luz,
es energía radiante, la luz que nos llega de una lámpara, la luz que nos llega del sol. También es energía radiante esa energía que emite o recibe un celular, ¿sí? Bueno, ahora, esos son los objetos. Es un elemento muy importante que interviene en todo proceso de medición. Puede ser energía o un cuerpo, obviamente constituido de materia. Los objetos tienen cualidades, tienen propiedades, tienen determinadas características que los distinguen a esos objetos de otros. Ahora, esas cualidades, hay algunas cualidades que se pueden medir y otras cualidades que no se pueden medir. Veamos primero las que no se pueden medir, las que no son mensurables. Ese es el término correcto. De un objeto, una pelota de fútbol, una prenda de vestir o una persona, yo puedo decir que esa persona o ese objeto es bella, es lindo, nos agrada. Hablando de personas, una persona puede ser honesta o no. Si hablamos de un objeto, una pared, una mesa o una tela, podemos hablar de textura, etc. Hay un montón de otras propiedades o cualidades que pueden llegar a tener los objetos. Pero estas cualidades o propiedades no pueden medirse. Yo no puedo decir una persona es 1,37 veces más bella que otra. No puedo decir una persona es 3,25 veces más honesta que otra. Sí puedo decir quizás es más honesta, es más bella. Una pared tiene una textura más rugosa que otra pared. Eso sí lo puedo comparar, pero no puedo cuantificarlo, porque son cualidades o propiedades que no pueden medirse. En cambio, si esas cualidades sí pueden medirse, esas cualidades las podemos llamar como magnitudes físicas. O sencillamente, y para abreviar, decimos que son magnitudes. Este es un concepto muy importante. Entonces, decimos que magnitud es toda propiedad o cualidad que tiene un objeto de estudio que estamos estudiando, que puede medirse. Si se puede medir, esa cualidad es una magnitud física. Si no se puede medir, esa cualidad no es una magnitud física. Ahora, estas magnitudes físicas las podemos clasificar en tres tipos. Existen muchas formas de clasificar las magnitudes. Nosotros ahora vamos a centrarnos en tres tipos. Tenemos las escalares, las vectoriales y las tensoriales. ¿Cuáles son magnitudes escalares? Son todas aquellas cuyas cantidades se pueden representar mediante un número y una unidad, y nada más. En el cuadernillo van a tener más ejemplos de cada una de estas magnitudes. Acá hemos mencionado la masa, el tiempo, etc. ¿Por qué el tiempo es una magnitud escalar? Porque si yo me refiero a un determinado intervalo de tiempo, por ejemplo 80 minutos, lo que dura un módulo de clases, 80 minutos, ahí tengo el numerito 80 y 1000 va a ser la unidad que estamos usando. Y con eso, 80 minutos, ya tenemos definida absolutamente toda la cantidad de esa magnitud. Lo mismo una masa. Puedo tener una manzana, supongamos de 100 gramos. Una manzana de 100 gramos. Tengo el número, 100 gramos, la unidad. Ya tengo todo dicho, toda la información necesaria sobre esa magnitud, masa de esa manzana. Por eso se llaman magnitudes escalares. Escalares se les suele llamar a los números. Hay otras magnitudes que no me alcanza con ese numerito y esa unidad. Son las vectoriales. Las vectoriales son todas aquellas magnitudes cuyas cantidades no solo se representan con un numerito y una unidad, sino también hay que determinar cuál es la dirección y cuál es el sentido de esa cantidad. Ejemplo de magnitudes vectoriales, podemos mencionar la fuerza, la velocidad, la aceleración, etc. Hay otras magnitudes también que son vectoriales.
Se llaman vectoriales también vectoriales porque se pueden representar mediante un vector. Recuerden, las magnitudes vectoriales necesitamos la dirección, el sentido, el punto de aplicación de ese vector y el módulo o intensidad. Yo puedo hablar de por ejemplo, una determinada fuerza, una fuerza de 50 newtons. Pero diciendo 50 newtons solamente estoy refiriéndome a la intensidad o módulo de dicha fuerza. Me falta información. Tengo que especificar también cuál es la dirección, cuál es el sentido. La dirección puede ser horizontal. Si es horizontal, tengo infinitas posibilidades. Si tengo una dirección vertical, ahí sí tengo una posibilidad. Pero si hablamos de sentido, el sentido de ese vector fuerza puede ser hacia arriba o hacia abajo. En primer año esto lo vamos a ver en capítulos posteriores, no se preocupen, las magnitudes vectoriales y específicamente vamos a hablar de fuerzas. Los otros cursos, tercer año, cuarto, quinto año, ya lo han visto. Entonces esto que estoy comentando es repaso. Y el tercer tipo de magnitud es las tensoriales. Son bastante complicadas. No vamos a ver ningún tipo de magnitud tensorial en toda la escuela secundaria. Eso se emprende, ese estudio de ese tipo de magnitudes en algunos estudios superiores, universitarios. Entonces no vamos a dar ejemplos de las magnitudes tensoriales, no vamos a trabajar con ellas, pero sí les pido por favor cuando les pregunten cómo se clasifican las magnitudes, les pido que la mencionen, que digan se pueden clasificar en escalares, vectoriales y tensoriales. No se olviden de esas magnitudes. Como les decía hace un rato, existen muchas maneras de clasificar las magnitudes. Otra que probablemente la hayan visto en química es clasificarlas en intensivas o extensivas. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud intensiva o extensiva? Bien, magnitud intensiva es aquella que es característica de la materia, de esa sustancia que constituye el cuerpo, pero no depende de la cantidad de esa materia que tenga. Por ejemplo, vamos a ver un trozo de oro, supongamos una pepita de oro y un lingote de oro. Los dos cuerpos, los dos objetos están fabricados con oro. Tienen el mismo color, color dorado, ¿sí? Entonces ese color podríamos decir que es una magnitud intensiva porque es propia de la materia. No importa que tenga 1 gramo de oro, no importa que tenga 1 kilogramo de oro o que tenga 1 tonelada de oro. Siempre el oro va a ser dorado. No consideramos que pasa con dimensiones del orden de los nanómetros, ¿sí? No nos vamos a meter en ese tema. Entonces el color de oro, del oro, de esa sustancia, de ese metal, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de oro que tengamos. En cambio, el peso o la masa es una propiedad extensiva. Si yo tengo una pepita de oro o una alianza de oro, no va a tener el mismo peso que un lingote de oro. No va a tener tampoco la misma masa que un lingote de oro. Entonces la masa, el peso, son magnitudes extensivas. Dependen de la cantidad de esa materia.